Fede, tengo muchas ganas hoy de hablar de una de las selecciones más polémicas que tiene el Mundial. México. No, una mucho más polémica todavía. Hoy en Alter Fútbol vamos a hablar de la selección de Irán, pero no solo de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, gente? ¿Cómo andas, Fede? ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Todo bien? Acá con nuevo estudio, nos estamos mudando, ¿no? De a poco. Pedimos disculpas hoy por tema visual y de audio. Estamos en un nuevo ambiente que tenemos que refaccionar de a poco, pero no queríamos que eso impida que... Claro, nos mudamos, Nos mudamos juntos. Nuestra casa de Claro. soltero, estamos de Sí. a poquito, ahora vamos a poner un microondas. Claro, pero lo que queremos es no perder la regularidad que venimos manteniendo a full hour de piel, así que tanto nos costó. Así que bueno, pedimos disculpas por eso. Ya saben, si nos quieren ayudar siempre, suscripción al canal de YouTube o en Spotify para de a poquito ir creciendo. ¿Y quién te dice empezar a meterle más cosas a esto? Claro, y todas las redes sociales, Alter Fútbol en Instagram, Alter Fútbol en Twitter, y obviamente cualquier comentario es bien recibido acá abajo. Bueno, Fede, hoy tenemos un tema muy picante porque seguimos en este Alterfútbol Mundial con una selección que cuando uno... pasa un poco como con la India, ¿no? Cuando uno dice Irán así de una, quizás dice, no hay mucho para hablar, pero cuando uno empieza a indagar un poco más, hay un montón. Exacto, eso fue una de las cosas principales que nos pasó cuando preparamos este capítulo. Empezamos a notar que siempre se abría una ventana nueva y entonces vamos a empezar a hacer, pero nos dimos cuenta que hasta podría llegar a ser 2 capítulos. Entonces vamos a contar, pero quizás nos guardamos cosas para otro más. Sí, algunas cosas nos las vamos a guardar, pero la esencia de lo que vamos a ver hoy es un poco el origen del fútbol en Irán, su vínculo con la política no solo nacional, interna, sino con la externa, y un poco también la cuestión obviamente más futbolera, de cómo viene quizás para el Mundial. Así que nos metemos de lleno, Fede. Y bueno, y entonces, ¿qué tenés para contar? Bueno, entonces me parece que primero tenemos que poner un poco en contexto. Cuando hablamos de la selección de Irán, hablamos hoy en día de quizás una de las 5 mejores selecciones que tiene el fútbol asiático. Ahora, cuando uno ve los números, quizás se encuentra con una imagen un poco distinta, porque empecemos. Primero, Irán tiene nada más, si uno quiere, 3 copas asiáticas. Uno quizás hubiese pensado que la selección de ese nivel tendría más. 1968, 1972, 1976. Esto nos va a decir algo cuando hablemos un poco del origen. Otro dato, 2 de esas 3 la ganó de local. Así que hay una deuda ahí. Y uno quizás se acostumbró en los últimos años a ver a Irán frecuentemente en los mundiales. Pero si uno ve las participaciones, tiene nada más 5. 78, 98, de las cuales vamos a hablar un poco, 2006, 2014 y 2018. O sea, se está acostumbrando a ir a los mundiales, pero no es una figurita repetida. Sí, y también podemos ver que hubo como un quiebre en algún momento, pasaron 20 años y de a poco... Hay mucho para contar sobre eso. Entonces me parece que esto que marca Fede, que es vital, hay que ponerle contexto, porque estos números así fríos se explican mucho con la historia del fútbol iraní, que tiene obviamente muchísimo que ver con la historia política de Irán. Vamos comenzando entonces, porque lo primero que uno tiene que decir es que el fútbol en Irán, como en la mayoría de los países, llega como un producto británico. Todavía no hay acuerdo sobre si fueron diplomáticos británicos o trabajadores británicos o gente iraní que iba a Inglaterra y después volvía, pero más o menos a comienzo del siglo pasado empezó el fútbol en Irán a jugarse, sobre todo, por ejemplo, en el consulado británico. Ahí se empezaba a patear la pelota. En el consulado. Sí, esto es un dato para lo que va a venir después. Otro dato importante es que, a diferencia de otros deportes o en otros países, el fútbol en Irán rápidamente empezó a permear las clases populares, las trabajadoras, también al mismo tiempo las clases altas que veían en el fútbol. Recordemos que en ese tiempo no era la revolución islámica, era la época de los shah, los reyes, que eran muy pro-occidentales. Entonces el fútbol era visto como una herramienta de modernización, si se quiere. O sea, se está jugando en Irán lo último en el deporte mundial, digamos. Claro. Pero al mismo tiempo, obviamente, Irán, siendo una sociedad musulmana, también en su mayoría islámica, estaba siempre el debate que va a seguir durante todo nuestro recorrido entre lo que son la rama más liberal de la población, sobre todo en ese momento la clase alta iraní, y la rama más conservadora que lo veía como una intromisión occidental y hasta... Directa. Sí, y hasta, uno podría decirlo, hereje de un elemento ahí en el fútbol y en la sociedad. Pero hay un dato que es que el fútbol en Irán comienza a tomar forma más seria con el rey Reza Pahlavi, que es el sucesor de Khan,
Y hay un dato, que era un rey futbolero. Cuando estudió en Suiza, era, según dicen, un gran jugador de fútbol. Le gustaba, a ver, vamos a poner un poquito en contexto. Le gustaba el fútbol, era futbolero, pero no llegó a jugar en grandes ligas. No, pero, por ejemplo, hay un partido que jugó como un combinado local de iraníes, donde estaba él contra un combinado británico. ¿Te acordás cuando hablamos de la India? Hablamos de Sí. esto. A veces no le podés ganar a la selección, al club, pero sí le ganás a Un combinado. A un combinado, bueno, y eso vale. Bueno, este conjunto le ganó 2-1 a este combinado británico con gol de Palevi. Crack. Así que como que todo un hito. Y de a poco, no solo por esto, pero sí por su masividad, el fútbol comenzó a destronar lo que es el deporte, o era tradicional, que es la lucha libre. O sea, Sí. Irán, si uno ve, y también lo ven en el fútbol, todo lo que es lucha, destreza física, son muy buenos. Y el fútbol empezó un poco a correr por ese costado. Puntito ahí, lo que dice con respecto a la lucha libre, a los deportes de contacto, de guerra, generalmente, es una zona que suele tener una importancia destacada. De hecho, a ver, esto también se podrá ver más adelante, pero en lucha libre, por ejemplo, Azerbaiyán, que también está muy cerca, y que esto y lo otro, es uno de los principales impulsores de la lucha libre, Irán también, y de otros deportes de contacto como puede ser judo, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, a partir de eso, el fútbol comienza a tener algunos resultados interesantes, sobre todo a partir de la década del 60, que comienza a tener un poco más de, ¿cómo decirlo?, de seriedad. No había Liga Nacional. La Liga Nacional va a arrancar recién en la década del 70, por ahí. Pero sí había ligas regionales más fuertes. La de Teherán, obviamente, la más importante. Empezaron a haber algunos equipos de empresas o de dependencias estatales que empezaban a formarse. Y así, con este desarrollo inicial, a partir de mediados de la década del 60 y del 70, algunos resultados importantes. Primero empieza a ganar en los Juegos Asiáticos, hasta que después puede dar el salto, organizar primero la Copa Asia de 1968, ganarla, y después volverla a ganar 2 veces más. La última, en el 76, marco esto porque después Irán va a clasificar a su primer mundial, que es el de Argentina en 1978, con la Revolución Islámica comenzando. Recordemos, la Revolución Islámica que derroca al Shah Pahlavi, al rey, digamos, lo lleva Khomeini al poder, empieza en el 78 hasta que termina en el 79, con lo cual Irán va a ir al mundial de Argentina en medio de esa revolución, de ese tumulto social que iba a cambiar en 180 grados la historia del país. Sí, eso particularmente lo que cuenta Nahuel es un dato clave para entender no solamente Irán a nivel futbolístico, sino también a Irán a raíz social y de todos los avances o no, los retrocesos que pudo tener a partir de ese momento. Hay que tenerlo en cuenta. Con respecto al fútbol, metiéndonos en lo que nos interesa a nosotros, efectivamente, la selección de Irán jugó el Mundial de 1978, tuvo 3 partidos y ¿cómo decís que le fue? ¿Cómo le fue? ¿Muy bien? ¿No muy bien? ¿Regular? Sacó un empate. Bueno. Sacó un empate y acá hay una casualidad que sacó un empate contra la selección de Escocia. Sí. Que tenemos que tener en cuenta que no es la de hoy. No es la de hoy, pero era una buena Escocia. Sí. Medio con esta idea de... británicos jugando al fútbol. Claro. Levantemos siempre eso, la idea de un asiático jugando contra los británicos, empatándole un partido es un hecho. Y sí, es importante. Pero, a ver, si uno piensa, cuando Irán va al Mundial 78, estaba en el medio o sea, se estaba empezando a gestar ahí los primeros meses de la revolución. Eso de alguna manera tiene que haber impactado en la selección que vino acá a Argentina. Exacto. Bueno, ahí hay 2 puntos que son claves. Primero y principal, tengamos en cuenta que la selección que llegó a Irán llegó una tumultuosa situación en la política en su país de origen. Obviamente había un recuerdo de quién había sido el impulsor del fútbol, que también había sido Pahlavi. Entonces también había en algún punto una contrariedad sobre lo que ocurría en el fútbol. O sea, fue con apoyo, pero tampoco con tanto apoyo, porque no tanto apoyo popular, sino medio cortado por lo que significaba tal cosa. Y después, principalmente también con algunos jugadores que se quedaron afuera, entre muchos de uno que es clave, que lo vamos a nombrar ahora, que se llama Parviz Helichkani, perdón que lo tengo que leer, lo vamos a escribir acá. Con foto y todo. Complicada la foto. Sí. Pero bueno, más allá de eso, a ver, vamos a recorrer un poquito la historia de este jugador. Era uno de los mejores jugadores de la selección de Irán. Las crónicas, cuando... ¿De qué jugaba? Y jugaba más de mediocampista, centrocampista,
futbolista, esa idea de todoterreno. Pero las crónicas del momento, ¿qué dicen? Que obviamente era el mejor jugador de Irán de toda esta época dorada. ¿Por qué? Porque justamente no pudo llegar a... Fue el que faltó. Fue el que faltó. Sin él se nos complicó todo. La verdad es que tampoco marca mucho eso. Pero no obstante, la situación es... Fue encarcelado en 1972. ¿Por qué? Por sus ideales. Era una persona completamente opositora al régimen de ese momento. Y tenía movimiento y tenía una actividad política. O sea, era militante. Era un militante. Sí. Y en 1972 fue detenido, entre otras cosas, por el SAVAK. El SAVAK es una especie de la CIDE, vamos a ponerle muchísimas comillas acá. Sí. De Pahlavi, digamos. Claro, entonces a partir de eso se dieron cuenta cuál era la actividad y lo llevaron detenido, aunque después, bueno, las movilizaciones, las mismas situaciones, y que era futbolista y era un futbolista reconocido en un movimiento donde ya empezaba el fútbol conocido y que había jugado en la selección y que había tenido recorrido, lo hicieron que todo sea mucho más sencillo para él y finalmente pudo salir de la cárcel. Con el pasar del tiempo, igualmente esto no importó tanto y fue uno de los jugadores que se perdió el Mundial 78, en este caso por ser opositor al... O sea, no es que no fue, lo bajaron. Lo bajaron. Lo bajaron. A partir de eso, también en el medio hubo algunas lesiones bastante llamativas, que sí, que no puede jugar, pero no, este chico está lesionado, pero tiene fiebre, o que esto y lo otro, que también disminuyeron al poderío de la selección de Irán. Lo que se suele señalar desde el lado iraní es que la selección tenía un buen equipo, de hecho, de paso, empataron con un rival europeo, cosa que es importante para un equipo. Eran los campeones de Asia. Sí, torneos que eran con muchas menos selecciones, pero bueno, por lo menos. Eran. Sí. Y después, que un año antes, en 1977, jugó con la selección argentina y empataron. Eso, más allá que sea un amistoso, lo que sea, marca algo también. En el 77 había un equipo completo, pero finalmente en el 78 no lo pudieron repetir. A partir de eso, bueno, ya lo que hablamos, una selección diezmada que quedó fuera en primera ronda, perdió con Países Bajos, perdió con Perú 4-1 y empató con Escocia, sacando un buen resultado para la historia de ese momento. Bueno, entonces, la selección de ese momento encontró en el Mundial 78 su primera actuación en un Mundial, pero además quedó un sabor amargo de lo que pudo haber sido y finalmente no fue por los jugadores que no estuvieron. Esto que dice Fede es clave porque a partir de la Revolución Islámica se da un cambio también de cómo el nuevo gobierno islámico, mucho más conservador, empieza a relacionarse con el fútbol. Había dos problemas, o uno grande. El primero, que es que el fútbol era muy popular, entonces no podías prohibirlo. No podías prohibirlo. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a darse un proceso, como lo vimos un poco en Arabia Saudita. Yo siempre voy tirando líneas porque hay cosas que son similares con otros capítulos que hemos visto. Un doble juego. Primero, bueno, ver cómo desoccidentalizarlo. Porque el problema siempre es que el fútbol, por lo menos en ese momento, para el nuevo gobierno iraní, era una intromisión occidental. Recuerdan que hablábamos de estas ramas liberales y conservadoras. Bueno, ahora estaban los conservadores gobernando más que nada. Y al no poder prohibir el fútbol, lo que sí hicieron fue mucho desincentivar su práctica. ¿Qué produjo esto? Bueno, esto que marcaba Fede, que del Mundial 78 hasta el 98 hubo 20 años donde la selección de Irán, sobre todo en la década del 80, bajó mucho su nivel. ¿Qué pasaba, por ejemplo? No se transmitían los partidos, o se transmitía uno cada tanto, a inicio de la década del 80. Los clubes, después vamos a hablar un poco más de la estructura de los clubes, pero los clubes fueron estatizados en su mayoría. Pero esa estatización no iba acompañada de muchos recursos, con lo cual bajaba mucho el nivel de los futbolistas, bajaba mucho el nivel de la liga en sí misma. Entonces era una estatización un poco también hecha para desincentivar un poco la práctica. Cuando hablemos más en detalle del clásico entre el Esteghlal y el Persépolis, vamos a ver esto también cómo jugaba en ese nivel, pero a nivel macro podemos decir eso. Si uno ve los equipos que hay en la Liga de Irán, va a haber muchos equipos que son o fueron inicialmente una empresa, muchos equipos, por ejemplo, el Sanat Naft, que es de la compañía petrolera iraní. Después tenés, por ejemplo, ahora el Tractor Sasi, que es un equipo que representa lo que es la comunidad serí en el norte de Irán. Es un equipo que lleva 100.000 personas en un muy buen día a la cancha, pero tiene mucha convocatoria, pero que originalmente era un equipo de una empresa de tractores de ahí. Ellos, por eso el tractor, digamos. Entonces, estos equipos privados de empresas, a veces privadas, a veces públicas, iban a ser los impulsores del fútbol, sacando los dos gigantes de Teherán, pero con poco recurso comparado a otras ligas en ese momento. ¿Qué pasó? Eventualmente, a partir de mediados de la década del 80, empezó la misma
pasión popular del fútbol de la gente a cambiar un poco el paradigma. Entonces lo que pasó fue que hay una segunda etapa que arranca más o menos en el 85, sobre todo con una fatua, o sea, un decreto real de la revolución del gobierno, perdón, ya islámico, donde entre otras cosas regula muchas actividades deportivas, incluida el fútbol. Entonces, por ejemplo, dicen esa fatua, ese decreto, que había que transmitir más partidos, pero, por ejemplo, si estos no eran mirados con lujuria. Apa. ¿Qué significará eso? Sobre todo para las mujeres es más que obvio que Claro. no es como no tentarse con los hombres que juegan ahí al fútbol. Vamos también a hablar un poco del tema este después al final del capítulo. Otro tema, no podría haber nombres en latín, digamos, o en inglés, el tipo los nombres de la camiseta, los sponsors, tenían que estar todos en persa, en farsi. Bueno, cuestiones así. Hasta los festejos estaban un poco regulados. De hecho, recordemos que hasta hace no mucho hubo un problema en el fútbol iraní por un festejo en un gol, que nada, se abrazaron, un beso y fue como, no, es como demasiado. Esta nueva forma de encarar el fútbol desde la esfera oficial, lo que implicaba era, bueno, no podemos ir contra este fenómeno, hay que traerlo, amoldarlo, pero usarlo a nuestras expectativas. Entonces, sí, a partir de ese momento el fútbol comienza a tener mucha popularidad. ¿Por qué? Y porque empieza a tener más inversiones, más plata, y eso básicamente lo que hace es que poco a poco empecemos a tener mejor nivel de los equipos, empecemos a tener mejores jugadores. En ese contexto surge, por ejemplo, la figura quizás más conocida de Irán, que es Ali Daei, que es el goleador histórico de la selección. Bueno, entonces ahora tenemos que hablar, y me detengo en 1998 porque tendremos que hablar de lo que yo considero uno de los partidos más politizados en la historia de los mundiales, Fede. Sí, o si no, el más politizado, porque podríamos hablar de Argentina-Inglaterra. Sí, pensemos ejemplos, sí, Argentina-Inglaterra en el 86. Bueno, el partido que le ganó Suiza, pero con los jugadores albanos a Serbia, sí, con el festejo de Shaqiri. Sí. Ese también tuvo su voltaje. Tenemos alguno más que nos podemos estar olvidando. Partido de Corea, cuando arrancó la crisis de Corea. Bueno, o Corea del Norte cuando jugó, por todo lo que implicaba. Pero el Estados Unidos-Irán de 1998 es, para mí, uno de los 3 partidos más politizados en la historia de los mundiales. Y dejo esos 2 ahí para que lo decidamos. Y lo pongan acá abajo, los invitamos. Si les interesa. ¿Por qué? Porque ya desde que ese partido se sabía que se iba a jugar en Francia, tuvo que arrancar todo un operativo de la FIFA para que ese partido se lleve a cabo en los mejores términos posibles. Recordemos ya para ese momento, las relaciones entre Estados Unidos e Irán estaban muy mal. Estaban en el peor momento. Sí, estaban muy mal por todo lo que había pasado en la región hace no muchos años. Pero claro, también ese partido era una oportunidad para el gobierno iraní. ¿En qué sentido? Fíjate esto. Si uno se acuerda de las imágenes, que obviamente nuestro editor Manu las va a poner aquí, se puede acordar, por ejemplo, de la selección de Irán, la selección estadounidense saludando, o sea, rompiendo el saludo FIFA para saludar a la selección iraní, después las flores, la foto conjunta. Bueno, todo eso tuvo que ser pautado de antemano hasta cambiando las reglas de la FIFA. Te doy un ejemplo. Por reglamento, la selección que tenía que romper la hilera y saludar a la otra era la iraní. ¿Por qué? Porque hacía de visitante, entre comillas. Pero el gobierno iraní veía esta escena, o sea, los iraníes teniendo que saludar a los estadounidenses como un acto de debilidad. Y no lo querían hacer, con lo cual negociaron y lo hizo Estados Unidos para como acordar esto. Otra cosa importante, después lo que iba a suceder era el saludo entre los capitanes, el sorteo. Estaba todo pautado para que la imagen que se transmitiese en ese momento fuese la que el gobierno iraní quería. No tanto de la FIFA, pero sí como los jugadores estaban presentados. Se hizo mucho hincapié en su aseo, o sea, en cómo tenían que estar peinados, afeitados, o con el bigote bien cortado, por ejemplo. Las flores como un gesto de cortesía para dar a conocerse y dar la imagen de un otro civilizado ante el mundo. No somos los bárbaros que dicen que somos, que Occidente dice que somos esto. Entonces los futbolistas eran como una especie de modelo de lo que quería resaltar como imagen el gobierno. Otra cosa, bueno, que se tuvo que rosquear, entre comillas, el famoso video de Clinton antes del partido como para bajar los humos. Y aún así el partido terminó siendo también muy sorpresivo porque fue el triunfo de Irán, el 2-1. Y fue un triunfo que fue celebrado en Irán al punto tal de que después un funcionario declaró: el enemigo es arrogante también en el fútbol, pero aquí también lo hemos derrotado. También. Como diciendo, acá también le ganamos. Bueno, él también se lo podemos... Lo podemos decir, pero bueno, así lo vendieron ellos. Entonces, ese partido tuvo un voltaje tal que para mí, yo no creo que el partido que vamos a tener ahora en 2022 tenga ese nivel de voltaje porque ya pasó una vez, digamos. Exacto.
Pero es un antecedente más que interesante. Y yo me guardo un poquito, por lo menos me guardo ese 10% de, che, ¿qué puede llegar a pasar? Porque recordemos algo. Irán está relativamente cerca de Qatar, está cruzando ahí el Golfo, digamos. De hecho, quería proveer alguna de las ciudades que están más cerca de Qatar como ciudades hoteleras para facilitar los pasos. No sabemos cuánta gente iraní va a ir a Qatar al Mundial, pues está muy cerca. Está muy cerca y hay que entender otra cosa. El público iraní es seguidor del fútbol. Es muy futbolero, es sí. Muy futbolero realmente, no es que fue una vez. Y también ahora, en este último tiempo, empezó a haber otra vez más allá de que no es la misma situación que hace 20 años o hace 30, empezó a haber otra vez una rosquita. Sí, una pica. Una pica política a raíz de... Bueno, ahora tenemos todo el tema del acuerdo nuclear. Exacto, de la cercanía de Rusia y el adiós de esta idea de Estados Unidos. Repito, yo no sé qué puede pasar. Es un misterio, pero no es casual, o mejor dicho, no es que no es casual. No es un dato menor que ese partido se vaya a jugar en Qatar. No es un con dato todo menor. lo que eso implica. No es un dato menor. Hablando un poco entonces de lo que se viene ahora para Irán en el Mundial, uno tiene que... Bueno, primero le tocó un grupo difícil. Sí, Le tocó un grupo difícil. pero no imposible. No imposible, pero en un grupo... A Estados Unidos le puede ganar. Ese es el partido clave. Porque encima de eso, es un partido que él puede dejar afuera a alguno de los dos. O sea, no es solamente una pica política de la que nosotros nos acostumbramos y que nos gusta, tanto. Sino que además es un partido lindo para ver. Sí, sí. Todos tenemos en la cabeza los dos mundiales previos de Queiroz, el 2014-2018, el partido con Argentina. Para mí es uno de los partidos quizás más icónicos del fútbol asiático en un mundial, aún siendo derrota. ¿Por qué? Porque si uno ve ese partido de vuelta, mereció ganar. Irán lo pudo ganar. Lo pudo ganar. No sé si mereció ganar, pero... Tuvo dos o tres acciones muy claras de gol. Y si no era por el golazo de Messi, que según muchos es uno de sus goles más gritados, aunque para muchos dicen, no, bueno, pero jugabas contra Irán. Para mí... había que hacer el gol en ese momento. Exacto. No deja de ser una actuación de un equipo asiático sobre un gigante del fútbol como es el argentino, que fue muy bueno. Obviamente en Argentina nos quedamos todos con el mal partido de Argentina. Quizás porque es lo que nos sale, porque aparte porque es la selección que propone. Pero lo que mostró ahí Irán es un poco la esencia del fútbol iraní. Jugadores muy aguerridos, muy físicos, pero no toscos técnicamente. O sea, es un combo interesante el fútbol iraní. Sí, y acá vamos a agregar algo muy rápido que es, nos ponemos en situación de ese partido, sabemos que vamos a, entre comillas, reaccionar al gol, pero es una jugada sobre el final en la que Messi agarra la pelota, engancha, hace lo que hace Messi. Hace lo que hace Messi, que literalmente la jugada de derecha-izquierda que hizo 1500 millones de veces, le pega con un chanfle, lo estoy relatando a lo Macaya, digamos, sí, con la repetición, sí. Y para mí hay algo clave que es el defensor central que apenas ve pasar la pelota, se tira al piso y se agarra la cabeza y ya sabía que era gol. Se desploma. Ya sabía que era se gol. desploma. Esa es la jugada más clave. Es un golazo de Messi y es uno de los mejores goles de su carrera en la selección, sin ninguna duda. Después lo que decía Nahuel, que también está bueno repasarlo, es hubo dos jugadas de Irán que podrían haber sido gol tranquilamente, que es un pelotazo, que a esto salimos guerra, rápido, golpeamos jugadores fuertes atrás, una salida muy rápida para un 9 rapidito también, que creo que era uno de los jugadores que era alemano-iraní o germano-iraní. Sí, creo que era Jajan Bakayo, uno de esos. Sí. Ahora no me acuerdo, o el que estaba jugando en Inglaterra en ese momento. Bueno, que aparte de eso, nosotros pensamos que los jugadores iraníes no tienen nivel, y hay jugadores que están jugando en diferentes clubes. Si vemos lo que es el trío de ataque de Irán para este mundial, tenés a Azmoun, que está jugando ahora en el Leverkusen, jugó muchísimo en el fútbol ruso, le fue muy bien. Tenés a Jahan Bakash, jugando ahora en el Feyenoord, viene de jugar, no le fue muy bien, pero jugó en la Premier y antes le fue muy bien en la liga holandesa. Y Taremi en el Porto, que es uno de los titulares. O sea, tenés un trío de ataque muy bueno, y después Irán lo que siempre tiene son jugadores muy utilitarios y que, quieras o no, tienen esa cuestión que no tienen, por ejemplo, Arabia Saudita, de que si tienen que jugar contra un equipo más grande o con mayor virtudes técnicas, se calzan el overall, te corren todo y te mueren a patada, no tiene ningún problema. No tiene ningún drama. En eso es muy responsable Queiroz. Queiroz revolucionó el fútbol iraní de selección en un sentido. Profesionalizó mucho ese proceso. Antes Irán, por ejemplo, no tenía un predio. El predio que posee, digamos, la AFA iraní en Irán era muy malo. Queiroz se aseguró de que se haga algo mucho más serio. Se encargó mucho del scouting, de armar un esquema que funcione a cómo juega el fútbol iraní. Después uno piensa por qué le fue mal en Colombia, y porque la idea de Queiroz compara al fútbol colombiano no tiene nada que ver. Nada que ver. Pero sí Queiroz iba perfecto con
el tipo de jugador iraní y su mentalidad. Entonces, no había ahí un problema de sincronización. Ahora está Skocic, que tiene una idea similar y tiene para mí como ventaja respecto a Queiroz una selección que Ya sabe lo que juega. ya sabe lo que juega, en ataque tiene buenos nombres y atrás también, con lo cual no estoy diciendo que sea una candidata. Claro, no. Pero no es una selección que uno podría, por lo menos... No vas a golearlo. Que de hecho no pasó de la de goleada, no pasó con la selección subcampeona Ya del no se mundo. golea tanto Irán, salvo algún partido catástrofe, pero es una selección muy fuerte. Hay otro jugador que a mí me gusta mucho, que tiene hoy un récord Guinness, que ¿Cuál? es el arquero. Alireza Beirabanban, el récord Guinness por el saque con la mano más largo en el fútbol, ¿no, Fede? Sí, eso es uno de los detalles más divertidos, que es un arquero que rota, no ataja tal, no es el arquero del Mundial 2014. Sí estaba en el plantel, que es este arquero justamente, que es Beirabanban, entre comillas, lo anoté antes muy mal, no sabía cómo se llamaba. Bueno, Beirabanban, a lo que me refiero es, bueno, este récord Guinness de lo que habla del saque de largo, del arco con la mano más largo del mundo, pasa a mitad de cancha, Es básicamente. una guasada. Es una guasada. Entre paréntesis, es un gran arma de contraataque. Sí, es sí, una olvídate. arma gigante de contraataque. Pero bueno, más allá de eso, tomé este jugador particularmente. ¿Por qué? Porque tiene una historia clave bastante importante, pero que también nos sirve para entender lo que es el fútbol iraní o los jugadores iraníes a partir de lo que siempre nombramos cada vez que hablamos de alguna selección o algunos equipos de Oriente Medio o zonas más asiáticas, que es la diversidad cultural que también existe. ¿Por qué? Porque Beirabanban es producto de una familia kashki, que son nómades. Es como una población nómade que vive en Irán y que no tiene, como claramente la característica principal de los nómadas, no tiene un punto fijo, sino que va rotando. Y justamente él quería jugar al fútbol, los padres no lo dejaban, justamente por esta idea muy conservadora, aunque parezca que no, por ser nómade, muy conservadora, no lo dejaban jugar. Y bueno, son más recolectores, son más de irse. Pastoreo, ¿no? También creo. Pastoreo, Sí. pero siempre a partir de esta creencia de que no es un lugar fijo, sino que había que reconocer el territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a lo largo de su historia, de su carrera, Beirabanban se la jugó muy joven, a los 13, 14 años se fue de su casa, vivió en la calle, se la jugó para irse a Teherán y jugar en uno de los clubes más reconocidos de Irán, que es el Persepolis, y a partir de eso encontrarse un lugar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando él quiso entrar en un club, ya empezaron las dudas. Bueno, ¿cuál es la razón por la cual vos querés jugar? ¿Porque no tenés nada? ¿Porque querés llegar lejos? ¿Porque no querés llegar lejos? Bueno, a partir de eso, aparte lo veían un chico que lo único que hacía era pedir comida, que no tiene una casa, no tenía un hogar. ¿Y dónde vivía? Vivía en la calle. Y a partir de eso, de vivir en la calle, estaba mal alimentado, etcétera, etcétera, hasta que después de tanto ir a una de las ciudades deportivas del Persepolis, en un momento le tomaron la prueba para que sea delantero, porque era obviamente un arquero alto, fornido. Para que sea delantero, no la descolló, estaba ahí dando vueltas y justo se lesionó el arquero y lo mandaron al arco y le fue bastante mejor. Lo empezaron a formar, a moldear un poco, y a partir de ahí le dieron cierta cabida dentro del Persepolis como para que arranque su carrera. Claro, vos lo que decís es que no es que era un talentoso natural que... No. O sea, era que quería jugar al fútbol, pero era un pibe de la calle que quería jugar al fútbol. Era un pibe de la calle que quería jugar al fútbol, tenía más o menos 14, 15 años, pero acá lo más llamativo, y particularmente lo que más me llamó a mí la atención para traer este nombre, es que, como dijimos recién, hay varias personas de diferentes regiones. Por ejemplo, vos recién hablabas de un club azerí, Sí, que está... el Tractor Sassi. Bueno, el Tractor Sassi tiene jugadores en la selección de Irán con un linaje, vamos a ponerlo, no se me ocurre otra palabra, que traen esa tradición. O sea, fíjense, una tradición azerí que se cruza, de repente en Irán del 2014 había germanos iraníes, o sea, también hay una cruza ahí diferente con todo lo que eso significa. Un iraní que terminó siendo alemán y terminó volviendo para jugar en Irán. Después tenés una persona que tenía en su familia, en su árbol genealógico, personas nómades. O sea, en definitiva, se terminó generando en Irán una idea de diferentes culturas Que van confluyendo
confluyendo, digamos. Que van confluyendo en una selección nacional, y a todo esto, también para entender la dificultad que deben tener los entrenadores como para poder generar todo eso y que confluya en la selección. Porque imaginemos, una selección argentina es mucho más fácil. Una selección argentina, una selección uruguaya, una selección incluso hasta de las grandes europeas. No digo todas porque Serbia, por ejemplo, puede tener sus problemas también. O Francia con la cantidad de inmigrantes o segundos. O colonias, etcétera, que han tenido. Pero ya en Irán ya empiezan a jugar otras cosas, y también, que siempre lo miramos también de afuera, es las rispideces que incluso puede haber, porque puede haber alguno que sea más pro gobierno, pro oriental occidental, después alguno más chita, otro no. O sea, imaginemos también el armado de un plantel de ese estilo. No es tan fácil, no es tan fácil. Bueno, vos decías que venían con el Persepolis. Creo que me sirve eso para tomarlo y volver a hablar de quizás el otro gran tema que tiene Irán, que es el fútbol local. Muchas veces hablamos de selecciones y el fútbol local de ese país quizás no es tan fuerte, no es tan popular. En Irán, como lo dijimos al principio, sí lo es. Y los dos clubes, el bober de ellos, ¿cuál es? Es el Persepolis contra el Esteghlal. Pero hay una historia ahí que marca un poco, si quiere, una lucha de clases. Vamos a hablar de esto. El Persepolis es quizás el club más ganador, tiene 14 ligas, 6 copas, una recopa, no tiene Champions Asiática, viene de salir subcampeón 2 veces, 2020 y 2018. Y el Esteghlal, por otro lado, tiene menos ligas, creo que tiene, acá la tengo, 9 ligas, pero tiene 2 Champions de la década del 70 y una del 90, así que, perdón, una del 70, otra del 90. Independiente. Claro, pero es un montón comparado con el cero. Pero lo interesante es el origen de los dos clubes. A ver, siempre me interesa esto de la lucha de clases. Sí, bueno. El Esteghlal, que estamos viendo acá el escudo, el famoso azul, es un equipo que nace más de las clases altas. En un inicio se llamaba el TAG. De hecho, ese equipo siempre tuvo mucho vínculo con los gobiernos de turno en ese momento, antes y después de la Revolución Islámica. Era oficialista, es un equipo oficialista. Lo era en un inicio, podemos decirlo así, ¿no? De hecho, uno de los ministros de defensa en el gobierno anterior, un general, mejor dicho, era el presidente del equipo y el que lo armaba y lo financiaba, con lo cual había ahí un vínculo de la gente más de aristócratas, si se quiere, de clase media alta con ese equipo. Aparte tuvo éxito en las ligas regionales rápidamente, con lo cual, como siempre digo, las victorias ayudan a formar esto. Después había otro equipo, el Shahin, que si se quiere tenía un origen más popular, un equipo no de barrio, pero que fue creciendo así como al calor de la clase popular. Y en 1967 ese equipo se disuelve y sus mejores jugadores forman el Persepolis. ¿Qué pasa con esto? Le transfieren un poco la popularidad que tenía este club por ser los mejores jugadores y como el ver de vuelta al equipo con otro nombre. En esa lucha entre los dos equipos se empieza a dar un poco ese clásico entre lo que era el TAG y el Persepolis, que tenía un componente de clase, porque teníamos de un lado un equipo más pro-gubernamental, si se quiere, estamos hablando aquí del gobierno pre-islámico, pre-revolución islámica, pero las clases altas, y después el club más de las clases bajas, que encima las clases bajas eran mucho más opositoras. De hecho, recordemos que el gran apoyo que tiene, uno de los grandes apoyos que tiene internamente la revolución islámica es en las clases populares o las clases bajas, con lo cual estaba eso antes ahí. Pero ¿qué pasó? Obviamente se da la revolución islámica y esa distinción de algún lado seguía existiendo, pero obviamente ahora tenemos que adaptarla a este nuevo contexto. Claro, un Persepolis o una base fundamental de Persepolis. Entonces, ¿qué que pasa? estaba por encima. El TAG, que significaba corona, mira el nombre, es renombrado a Esteghlal, que significa independencia. O independiente, si se quiere. Así que más o menos un independiente azul, lo podemos decir. Ahí está. Y el Persepolis lo renombra el gobierno a Azadi, libertad. De hecho, el estadio nacional que entran 100.000 personas se llama Estadio Azadi. Después, obviamente, ¿qué pasó? Era tanta la identidad que tenían los dos equipos que el plan inicial que le pasó a todos los clubes de nacionalizarlos, o sea, estatizar estos clubes, que el gobierno tome el control, lo ceda al ministerio y lo gestione, un poco como dijimos, como para sacarle popularidad, poder, que eso es lo que dijimos al principio, terminó siendo contraproducente, no pudo hacerse. El Esteghlal se sigue llamando Esteghlal, pero el Persepolis pasó de llamarse Azadi, después llamó Pirouzi, que es victoria, y volvió después al Persepolis original. Hay un par de temitas ahí. Lo curioso, el club que era más contestatario u opositor, si se quiere, pudo recuperar su nombre. El que siempre fue más ligado al oficialismo, no, que es el Esteghlal. Después otra cosa, obviamente, con el paso del tiempo, esa diferencia de clases se fue como desdibujando porque los clubes se fueron haciendo muy populares. Entonces, esa popularidad, como pasa un poco con Boca River o con otros tantos clásicos, que la masividad le saca el componente del núcleo. El componente político. Claro, se lo saca un poco, pero esa reyerta todavía sigue hasta hoy. Y hubo momentos, y esto es interesante, donde ambos equipos estaban peleados con o el gobierno, obviamente tomemos que estamos en Irán, con lo cual esas peleas a veces son un poco más, y sí los hinchas con la Federación de Fútbol iraní, con lo cual
cual había momentos donde, si se quiere, jugaban juntos o estaban porque había otro enemigo. De hecho, ¿cómo decirlo? Hubo momentos donde eso quizás hacía que este vínculo de clase que decíamos al principio también se fuese desdibujando. Vale decir otra cosa. El fútbol, las hinchadas iraníes son picantes. O sea, vamos a encontrar disturbios en las tribunas muy frecuentemente. No solo entre todos los equipos, sino entre otros equipos. Con estos equipos, porque, por ejemplo, para el Tractor Sasi, que decíamos que era del norte azerí, los dos equipos son Teherán. O sea, es todo lo que está mal, no importa quién es quién. Entonces, cada vez que había un partido entre ellos, había pica. Son cordobeses. Claro, es la capital, está todo mal con ellos. Exacto. Con lo cual, bueno, las identidades ahí funcionan muy fuerte. Y después hay otra cosa. Si uno ve los equipos del fútbol iraní, son, como habíamos dicho, clubes de empresas o que después fueron patrocinados por empresas, pero después son clubes que tienen una base de gente. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros lados, el fútbol iraní está relativamente bien repartido en todo el territorio geográfico. Tenés clubes en Teherán, o los dos más fuertes, pero después tenés clubes importantes o fuertes en distintas regiones. Entonces, la cuestión geográfica, esto de es el equipo de mi ciudad o de mi pueblo, de mi etnia, de mi provincia, un poco le saca ese componente antipopular que tienen los equipos de empresas. Es muy llamativo que, en definitiva, es muy parecido a lo que veníamos contando lo que contamos incluso de Costa Rica, que nos contó Tomás. Sí. Abajo va a estar el link. Es muy llamativo ese ambiente. Y eso también en algún punto le da una fuerza popular diferente. Claro, porque, o sea, la gente al ser futbolista se termina identificando mucho con el club, con ese club local. Un poco lo que le faltó, por ejemplo, en la India a la gente de Kerala. Claro. Le faltaba ese club fuerte. Entonces no importaba que ese club sea de una automotriz, de una petrolera, de un banco, porque lo que importaba era que ese club representaba a esa zona geográfica. Eso es algo que es interesante de ver, porque después vamos a ver otros países. Te doy un ejemplo, Corea del Sur, donde los equipos están vinculados o muchos vinculados a empresas. Tenés, no sé, el Hyundai, por ejemplo. Pero claro, esa misma cosa de ser el equipo de una empresa te saca. En Japón eso lo tuvieron que reconvertir cuando se crea la J-League, que los equipos que eran de empresas, la mayoría, tuvieron que cambiar el nombre para no ser, por más que la plata la siga poniendo la empresa, para no estar tan ligados. Para estar tan ligados. Bueno, acá en Irán eso pasó por cuestión más orgánica, si se quiere, a través del fútbol y de la propia pasión de los iraníes. Un dato más, tanta pasión también toca una cuestión que para mí es clave, y es tan clave, Fede, que la vamos a dejar para otro capítulo, pero la queremos mencionar, que es la cuestión del feminismo. Exacto. Nosotros tenemos que pensar entre un montón de cosas que nos quedan. Por ejemplo, el equipo azerí merece otro segundo capítulo, por ejemplo. Y desde ya la cuestión del feminismo. Sí, para mí es clave. Para mí también. Por eso la quisimos dejar para otro capítulo, porque primero queríamos introducir un poco el contexto y después ir a un tema más, pues sería muy largo el capítulo. Exacto. No, en resumen, el feminismo en el fútbol en Irán es un sector de lucha constante para el feminismo. Entonces, a partir de eso, tenemos que entender por qué no nombramos, nos parece importante, y por qué lo vamos a hablar con más. Bueno, quizás el tema más importante es el asistir o no a los estadios, que se prohíbe, obviamente, con la Revolución Islámica. De hecho, ¿se acuerdan cuando dijimos no mirar el fútbol de forma lujuriosa? Dirigido a las mujeres. Y aún así, las mujeres, o un grupo de mujeres, pero no un grupo menor, son tan fanáticas de fútbol y de sus equipos que tienen que ir disfrazadas de hombre a la cancha. El caso más emblemático, y sí me parece que vale la pena mencionarlo hoy, por más que después lo mencionemos más en profundidad, es el caso de la Blue Girl, la chica azul, que es una chica que fue a la cancha disfrazada de hombre porque si no podía ir. La detuvieron los policías, en el juicio le iban a mandar a la cárcel, y la chica se prendió fuego a sí misma para suicidarse porque prefería eso a ir a la cárcel. El caso causó tal impacto que hasta muchos jugadores, incluso el capitán del Esteghlal, hicieron declaraciones públicas contra lo que había pasado. Y digamos esto, hacer eso en Irán no es fácil. No es fácil. O sea, no es que, o sea, a veces acá decimos, bueno, hacen un posteo en Instagram y se sacan el tema de encima. Hacer un posteo en Instagram no es fácil. Irán no es fácil. No es fácil. No es fácil. Y agrego que es lo que permite también ver de qué forma es el fútbol. Porque también hay que entender, a mi juicio, son fanáticas del fútbol, pero por lo que representa el fútbol. Y claro, por lo que representa, y también porque es una arena de lucha. También porque es una arena de lucha. De eso vamos a hablar probablemente en otro capítulo. Creo que por hoy, Fede, dejamos bastante bien presentado por lo menos Irán para lo que es el de cara
llegar a este alter fútbol mundial que estamos haciendo. La verdad que pudimos hacer un repaso de muchas cosas, de cosas que no descubrimos y que nos sorprenden día a día. Sí, un dato más de Alida A. Lo tengo en Estudiantes en el PC Fútbol 2001 que estamos haciendo con Cavi en Manca. Así que lo traje, tiro el chivo de paso. Bueno, la verdad quedé contento con el capítulo. Tocamos bastantes temas. Tocamos bastantes temas, pasamos por muchos. Sí. Y así que nada, esperemos que hayan llegado hasta el final, que les haya gustado. Y como siempre, yo soy Nahuel Lanzón. Yo soy Federico Lamas, síganos en todas nuestras redes sociales. Y nos veremos pronto. Nos vemos.